amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Estuve indagando en internet y me topé con unos videos que inmediatamente pensé en ustedes, porque a mí me llegaron bastante y yo sé que esta información para ustedes va a ser, pero que muy interesante. Hay un pequeño problema y es que el canal de donde yo pude ver la información es un canal oficial de la Uno Editori, que es una editorial multimedial en Italia muy importante. Y ellos se encargan de hacer la difusión de los libros de autores con temas, llamémoslos así, alternativos, de línea tanto científica como también de línea espiritual, pero que no están dentro de los lineamientos oficiales de lo que es la ciencia oficial. Bueno, ya más o menos imaginan qué tipo de lecturas pueden ser. Y hay muchos autores bastante interesantes, dentro de los cuales está Mauro Biglino, por supuesto. Me encontré un video, más de un video, muy bueno, de un contenido excelente. Y yo dije, bueno, le escribí a un editor, pero eso fue ayer y estoy aún esperando respuesta. Es posible porque es fin de semana, no me responden o bien quizás no me respondan nunca. No sé qué va a suceder, pero yo no quiero esperar. De manera que me decidí a traerles la información. Del mismo modo que hice el otro video de Mauro Biglino acerca de Gaza, y el mecanismo es el mismo. Yo lo traduje, lo escribí para pasarles las ideas directamente de Mauro Biglino, tal como lo dijo él. ¿De qué se trata? El video es prácticamente una reunión informal entre Mauro Biglino y sus lectores, cosa que es maravilloso, ese contacto directo del lector de sus libros, los lectores de sus libros, gente muy joven, de todas las edades había allí en ese auditorio, que ofreció Uno Editori. Algo me gustó mucho esa dinámica del autor en un contacto muy íntimo con sus lectores, donde ellos le hacen preguntas a Mauro Biglino y él responde. Entonces, es una información preciosa la que les traigo hoy. Lo voy a dividir porque esa presentación, ese encuentro duró más de 2 horas. Entonces, pues pienso que su tiempo no da para estar 2 horas. No todo el mundo tiene el nivel de atención de estar allí y es posible que no tengan tiempo, así que se los voy a dividir en partes pequeñas. Espero que les guste, espero pues que les parezca bien y ya me comentarán. Pero antes de iniciar con el video en sí y con la información traducida, quiero dirigirles a ustedes directamente una pregunta. Si ustedes estuvieran de frente a Mauro Biglino, ¿qué le preguntarían? Quiero leer esa pregunta que ustedes le harían a él aquí abajo en los comentarios, si desean dejarla, obviamente. Entonces, amigos, vamos con la información. Antes de iniciar con las preguntas y respuestas, Mauro Biglino quiso dar unas premisas muy importantes y se las voy a leer. En la primera premisa, él explica que su método, ese método que él llama en italiano fare finta que significa hacer de cuenta o pretender, nació porque respecto a las escrituras antiguas se podría discutir al infinito y se podría caer en discusiones totalmente inútiles. ¿Por qué? Porque nunca se llega a una conclusión definitiva y no porque sean polémicas. Aquí hace un paréntesis para comentar que así como hay hebreos que están de acuerdo con él, y él menciona aquí uno en especial que le escribe todos los días. Él dice, no estoy exagerando, los 365 días del año me escribe lo que dicen los rabinos en su clase, las decisiones que toman, lo que estudian con los maestros, en fin. Y también hay una parte de esas personas que no están de acuerdo con él. Esto es normal. Él menciona que un profesor, Garbini, de la Universidad Sapienza de Roma, dice que aunque todos los estudiosos del mundo estuvieran de acuerdo, eso no sería ninguna garantía de certeza. Así que Mauro Biglino recalca la importancia del método que él propone.
porque generalmente cuando se habla de Biblia, si se quiere una explicación sobre lo que ésta dice, se acude a un teólogo, tal como cuando se quieren entender los jeroglíficos. ¿A quién acudimos? A los egiptólogos. Pero Biglino dice que hoy día no es así, porque hoy contamos con una serie de instrumentos que nos permiten tener la posibilidad de preguntar también a otros. Hay cosas en estos libros que no encuentran respuestas satisfactorias en las explicaciones que hasta ahora han dado y hay cosas que no cuadran. Tal vez hace unos 30 o 40 años bastaban tales explicaciones, pero hoy día no. Hoy día son obsoletas porque contamos con conocimientos que no solo nos lleva a buscar respuestas alternativas, mas es un deber de buscar estas respuestas y preguntarle a otros. Él da el ejemplo de los jeroglíficos. Tenemos ya escritas todas las explicaciones de los egiptólogos al respecto de estas imágenes y de los jeroglíficos, pero hay imágenes que al analizarlas nos obligan a buscar respuestas de otros especialistas. Por ejemplo, hay una imagen que él estudió donde hay un individuo vestido de un modo que hace pensar que es cualquier cosa menos un egipcio. Él analizando la vestimenta de este personaje, esta imagen se encuentra en la tumba de Ramsés IX. Además, analizando la vestimenta del personaje, él descubrió que hay una conexión con un pasaje bíblico donde hay unas personas vestidas para una misión especial, algo muy específico donde además se enfatiza un refuerzo del indumento a la altura del cuello. Y este supuesto egipcio tiene un casco y él recalca, no se trata de una interpretación, es un casco. Y da un ejemplo, si él cortara la cabeza de esa imagen y se la hiciera ver a 7,000 personas, esas 7,000 personas dirían que es un casco. Biglino está recordando ese pasaje bíblico donde hay unos individuos que entran a la parte interna del tabernáculo, donde se realizaban unas tareas especiales, unas tareas peligrosas y donde se debían vestir de un modo particular. De hecho, hago un paréntesis, yo hice un video acerca de esto. Recordemos que en esa parte del santo, del tabernáculo, se conservaba lo que es el arca del pacto, la cual al parecer tenía un poder enorme y es muy posible que se tratara de un arma muy potente. Entonces, Biglino hace referencia a estos sujetos que entraban allí, que se llaman los sacerdotes, pero que iban vestidos de una manera que prácticamente se creaba una jaula de Faraday para protegerlos de algo, tal vez de una fuerza radioactiva, de algo que quemaba la piel. Entonces, ¿qué respuesta, en cambio, dan los egiptólogos acerca de esta imagen de ese egipcio antiguo con casco? Pues ellos dicen que se trata de un traje ritual, obviamente. Pero Biglino dice, ¿por qué vestirse así para un ritual? Cuando en cambio en la Biblia explica claramente en ese pasaje que él menciona que vio relación, que la indumenta era específicamente para protegerlos, como les digo, como creando una especie de jaula de Faraday. Además, Biglino nos da una anécdota en la cual él está dando la conferencia y muestra la imagen y una persona se levanta, una persona del público dice, yo soy un bacteriólogo. Y ese traje que tiene ese egipcio es igual al que usamos nosotros para entrar al laboratorio, para protegernos. Entonces, esto enfatiza lo que él quiere decir. Esta imagen, como les decía, está en la tumba de Ramsés IX. En conclusión, Biglino dice, a mí no me basta, no me parece que debamos bajar la cabeza y aceptar las explicaciones exclusivamente de los egiptólogos, y esto aplica también a los teólogos. Así que él propone una metodología donde nosotros podamos hacer muchas preguntas a otras disciplinas, a otras personas con total libertad. Bien, amigos, ahora empiezan las preguntas del auditorio hacia Mauro Biglino. La pregunta número 1 dice,
Si no hubieran llevado a cabo las manipulaciones de los textos bíblicos, ¿cuál sería el escenario posible? ¿Qué hubiera sucedido? Los sacerdotes han garantizado un orden moral y también en otras religiones, mal que bien, han establecido un orden moral. Aquí está la respuesta de Mauro Viglino. Dice textualmente: a mi parecer, hay que distinguir entre la religión como portadora de la verdad y la religión que desenvuelve un rol como instrumento social. Más allá de todo el mal que las religiones han producido y que continúan a producir, las religiones han desarrollado, y no por casualidad, una función social precisa, según creo yo, premeditada y, a mi parecer, cuidadosamente programada por individuos que sabían muy bien lo que estaban haciendo. De hecho, el gran discurso del desarrollo de las religiones apareció extrañamente, diría que de modo casi contemporáneamente, en todas las grandes civilizaciones del planeta Tierra, y estamos alrededor más o menos del quinto siglo antes de Cristo. Lo que respecta a la Biblia, y esto lo escriben biblistas del Vaticano tranquilamente, encontrar una esencia espiritual en la Biblia es casi prácticamente imposible. Desde ese momento en adelante, o sea, desde el siglo V antes de Cristo en adelante, se inició una lectura distinta. Al mismo tiempo, en la India se da un gran desarrollo del budismo, hinduismo y jainismo. El jainismo, que entre otras cosas no gusta mucho en Occidente, ya que tiene un sistema de reencarnaciones que se parece al hinduista, pero mientras el hinduista tiene al menos un poco de posibilidad para el libre albedrío, para el jainista no. Así que digamos que no nos lo importaron, pero el budismo, hinduismo y jainismo, entre otras cosas, tengamos en cuenta que el budismo no es una religión, es una técnica de vida, y un año después de la muerte de Buda, tuvieron que realizar un concilio porque ya no estaban de acuerdo en nada de lo que decía, de lo que había dicho Buda. Así que cuando nosotros hablamos del concilio de Nicea y luego del edicto de Teodosio, etcétera, estamos hablando de 3 siglos después de la muerte de Cristo. Y en el budismo, después de un año, solo un año, ya no estaban de acuerdo con nada de lo que había dicho Buda. De hecho, en el budismo, escrito en sánscrito y en lengua pali, hay grandes diferencias respecto a lo que unos dicen que decía Buda y los otros dicen que Buda decía. Así que la certeza de lo que dijo, ¿quién puede tenerla? Tanto de lo que dijo Buda como lo que dijo Jesús. Porque también en el dilema de lo que dijo Jesús, respecto a esto, los jesuitas dicen, pues en ese tiempo no había grabadoras. Entonces, ¿cómo podemos saber qué dijo Jesús? No hay modo, es imposible saberlo. Y volviendo al argumento de la pregunta, en Medio Oriente, en India y en China se van fundando todas las religiones, pero desde aquel momento, o sea, el quinto siglo más o menos, parece disminuir, si no fue que desapareció por completo, el contacto directo con los grandes jefes. Es decir, están los intermediarios, los llamados sacerdotes, que a través de esta nueva visión, definámosla genéricamente espiritualista, construyen un sistema de control que ha resultado el más eficaz jamás existido en la historia de la humanidad y funciona al menos desde el 500 antes de Cristo. Son al menos 2500 años que está funcionando y funciona en grande. Funciona en grande porque tiene los rebaños bien divididos en los pastizales. Los rebaños son adiestrados y domesticados muy bien. Los rebaños están convencidos de lo que hacen, o al menos más o menos, pero igual lo hacen. Y todo está tenido bajo control. El sistema anterior, o sea, el sistema de Yahvé que decía, tú haces lo que yo quiero y si no te mato, pudo haber continuado. Pero hoy día, la religión ofrece ¿qué cosa? Respuestas. Respuestas
a ese gran temor del ser humano que es la muerte. En medio de todo, el ser humano lo que quiere escuchar es que no morirá. Y la religión llega a dar esa respuesta que quiere escuchar la persona. La religión fue muy inteligente al plantear que debemos creer, tener fe en algo que no se puede, que no es tangible, que no se puede ver, que no se puede conocer y que no se puede probar que exista. Y hay que decir que la fe consuela a las personas, porque quien tiene fe puede encontrar respuestas a sus preguntas existenciales, a sus preguntas de la existencia del dolor, por qué existe el sufrimiento, la existencia del mal en el mundo, y además ve un rescate futuro, tiene en mira la salvación futura. Ahora, ¿dónde está la astucia de todo esto? La astucia está en el hecho de que si nada de esto es cierto, nunca nadie lo sabrá, porque una vez que tú estás muerto, no puedes decir, caramba, por 70 años creían esto y resulta que no existe. O sea, si existe, bien, allá llegaremos todos. Y si no existe, también bien, porque no te vas a dar cuenta nunca. Entonces, Biglino dice, todo esto lo proyectaron muy bien. Y él dice, el verdadero problema, según pienso, es que este sistema está llegando ya a su fecha de vencimiento. Así que el verdadero problema es, ¿con qué lo van a sustituir? Miren qué pregunta, ¿con qué lo van a sustituir este sistema? A decir verdad, un asomo de una religión laica ya se comienza a vislumbrar. Pongan atención a esto. Y él dice, y esta especie de nueva religión laica tiene sus dogmas. Por ejemplo, uno de sus dogmas es la democracia, en la cual hay que creer como si fuera un bien absoluto, exactamente como los dogmas de la iglesia, cuando basta con mirar alrededor y darse cuenta que la democracia no existe. Duro, pero es real. Se habla mucho de esta democracia porque no existe, porque si existiera, no se hablaría tanto de esta. El otro dogma que es divulgado en todo el mundo es el del libre mercado. ¿Les suena, amigos? Y este libre mercado tampoco existe. Pero son dogmas en los cuales hay que creer, porque a través de estos nos dicen, ustedes son hombres libres porque viven en democracia, así que pueden decidir y opinar, decir lo que deseen, tienen libertad de expresión. Esto es lo que nos dicen cuando creemos vivir en democracia. Ojo con esta frase porque a mí me llegó, se me puso la piel de gallina. Miglino dice, yo les recuerdo lo que decía Voltaire. Si quieren entender quién realmente es quien los gobierna, observen a quién no pueden criticar. Puede ser que ustedes ya hayan oído mucho esta frase, pero pongan atención a esto, porque es verdad, nosotros a nuestros gobiernos los podemos criticar. O sea, si ustedes viven en Occidente, en países donde no haya una dictadura así muy fuerte, pueden escribir y criticar a sus gobiernos. Por ejemplo, en mi país, Colombia, todo el tiempo estamos hablando del desastre de gobierno que tenemos hoy día y de los anteriores que tampoco han sido buenos, unos peores que otros, pero lo podemos hacer. Pero es que no son ellos quienes nos gobiernan precisamente. Y esto Viglino lo dice con el micrófono apagado, o sea, a manera pues como de un modo casi jocoso lo dice, lo digo con el micrófono apagado. Espero que esto, amigos, les haya llegado tanto como a mí. Esto es, digamos, un aperitivo de toda esta charla, este encuentro que Viglino realizó con sus lectores. Y es muy interesante ese mecanismo, como les decía, porque ellos les hacen las preguntas, él responde inmediatamente. Allí uno se puede dar cuenta del nivel de conocimiento que tiene Mauro Viglino respecto al tema
porque él ha estudiado las religiones del mundo y ha ido mucho más allá, aparte de su conocimiento en el hebreo, el griego, en fin. Es una persona que constantemente está investigando y cuando le hacen las preguntas, él no es que está ahí a pensar media hora en la respuesta, la dice inmediatamente porque todo está aquí. No necesita de consultar su computador o la enciclopedia. Es realmente impactante, queridos amigos, porque es como si nos quitaran los velos. Pueden parecer cosas muy obvias lo que aquí está mencionando Mauro Viglino, pero es increíble. Estamos tan hipnotizados, tan dormidos. Aunque tengamos las cosas de frente a nuestra nariz, no nos damos cuenta hasta que alguien nos dice, mira, y nos hace reflexionar. Por eso es tan importante que ustedes puedan tener acceso a estas reflexiones, a esta información de una persona que realmente sabe de lo que está hablando. Y como él mismo lo dice siempre, a mí me dicen mentecato, pero precisamente por ser un mentecato tengo la libertad de decir lo que yo pienso. Y si fuera realmente un mentecato, ¿ustedes creen que le harían tanta guerra y que escribirían tantas noticias acerca de él? Sí, y cuando yo voy a investigar, yo veo una cantidad de información tremenda. Le hacen unas críticas fuertísimas, durísimas, porque yo consulto tanto las personas que, pues, tanto lo que él escribe como de sus detractores. Obviamente consulto también toda esa información y me doy cuenta del grado de como de rabia personal que le tienen. Lo atacan muchísimo y eso es un indicador, amigos. Bueno, pero pensemos, quiero que les quede esta reflexión. Pensemos, ¿a quién no podemos criticar? ¿De quién no podemos hablar? Y hoy día que hay una censura tan fuerte hacia ciertos temas, hacia ciertas naciones, hacia ciertos grupos, que no podemos decir nada malo respecto a esos grupos, a esos, ojo, pongan atención a eso. A quienes podemos criticar, hacerle memes y decir todo lo que queramos. Esos no son los que están gobernando, que están comandando. Pensemos muy bien, porque cada uno se encuentra en un territorio distinto. Entonces, ahí les dejo esta reflexión que nos deja Mauro Viglino, que me parece bastante importante, que empecemos a pensar realmente cómo está configurado este sistema, cuándo se configuró, en qué momento surgió y cómo funciona. Así empezaremos a estar más despiertos y a entender lo que está pasando y por qué. Queridos amigos, yo los dejo con un gran abrazo y gracias a quienes hayan visto este video. Nos veremos muy pronto en mi Story Channel con más traducciones, más historias y más misterios. Cuídense mucho.